Buenas, buenas. ¿Alguna vez te habías preguntado quién es el Mariana? Pues bueno, el Mariana, streamer internacionalmente reconocido por una divertida personalidad y sacar una sonrisa a más de una persona. Pero bueno, si aún no lo conoces, déjame te lo presento. El Mariana es un streamer bastante conocido por el tipo de humor que maneja. Osvaldo Palacios F., originario de Matamoros, Tamaulipas, México, nació el 7 de febrero de 1998, aunque actualmente reside en Monterrey, México. Es conocido por hacer contenido en redes sociales como Twitch, TikTok, YouTube, entre otros. Bien, al inicio como cualquier persona comenzó como cualquier otro, teniendo una media de espectadores baja en Twitch, pero conforme el tiempo pasaba, Osvaldo fue haciéndose más conocido y más conocido, por medio de TikTok, ya que podría decirse que dio su gran salto a la fama por medio de esta plataforma. Te preguntarás quizás, tal vez, cómo lo hizo. Pues bueno, déjame te platico. Un día como cualquier otro, el Mariana se encontraba transmitiendo en vivo, como jugaba Call of Duty Warzone, en lo que en algún momento de la partida surgió un momento bastante gracioso. El Mariana al ver esto lo convirtió en un clip y lo subió a la plataforma de TikTok, sin saber que eso mismo sería el detonante para lo que ahora es, alcanzando miles de views, miles de likes e incluso podría decirse que millones. El Mariana se hizo bastante reconocido, pasando de tener una comunidad contable a tener millones de seguidores en sus redes sociales. No había recargado, güey. Motherfucker. Ahí va, un, dos. Mátame, perro. Motherfucker, son of a bitch, I will kill you, man. I will back. ¿Juegas en computadora aquí? Y ahí anda el perro, güey. Voy a caer encima de él, güey. Qué culo, güey. Ejecución, Osvaldo, ejecución, güey. Ejecución. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Recientemente en este año 2023 se ha dado a conocer que Osvaldo no solo decidió entrar a Twitch, crear una cuenta y saltar a la fama. No, de hecho se han encontrado canales de contenido antiguo bastante diferente al que el día de hoy realiza. Recientemente se dio a conocer de que antes de ser conocido como el Mariana, Osvaldo ya había realizado música. Sí, aunque no lo creas, en sus tiempos de secundaria, el Mariana se hacía llamar Baldomero. ¿Lord Baldomero? ¡No lo vuelvas a decir! Y junto a un grupo de amigos se encargaban de producir canciones apegadas al género del rap. Pero esto no lo es todo, ya que además de esto también se ha dado a conocer de que Osvaldo hacía tutoriales relacionados con matemáticas y geometría, ya que se encontró un canal en donde hace aparición Osvaldo tratando de enseñar a resolver problemas matemáticos, así que bueno. Como lo ven, es bastante multifacético. No es solo su trabajo de un día para otro lo que lo llevó al reconocimiento, ya que como vemos lleva bastante tiempo metido en este tipo de cuestiones. Ahora, tal vez te preguntarás de dónde viene el nombre del Mariana, por qué le dicen el Mariana o por qué se puso así. Pues bueno, se ha dado a conocer lo siguiente, que este apodo o este nombre de usuario viene de una anécdota, misma en donde narra que en sus tiempos donde no era tan conocido solía jugar un juego con uno de sus amigos, mismo juego en donde para poder conseguir objetos de forma gratuita debías de casarte con alguien dentro del mismo juego. Así que para poder hacer esto, Osvaldo junto a su amigo se jugaron un volado a la suerte para elegir quién le tocaría llevar a cabo el lugar de la esposa dentro del juego. Y como lo pueden intuir, Osvaldo fue quien perdió la apuesta. Así que de esta forma surgiría el nombre de El Mariana, dando hincapié a lo que ahora conocemos de él. Como lo vemos, el Mariana lleva un gran número de aventuras y tal vez desventuras que ayudaron al desarrollo en cuanto a su personalidad, mismas que lo han llevado hasta donde hoy se encuentra e incluso a colaborar con grandes estrellas del medio en el que anda, mismas que se podrían mencionar como lo son el Dead, Ari Gameplays, Al Capón, Mim Tum Tum, Aldo Geo, Roger, La Rivers, Vegeta 777, Quackity, Juan ese Guarnizo, entre muchos otros que harían la lista demasiado larga. Pero todo esto podría decirse que no lo logró totalmente solo, ya que en múltiples ocasiones ha mencionado que todo esto fue un constante apoyo de su familia, de su mamá, de su padre, de sus dos hermanos. Sí, tiene dos hermanos, una mujer y un hombre el cual conocemos de sus streams iniciales conocido como Beto. Beto es el hermano de en medio de la familia de Osvaldo, también es el que solía aparecer en los streams de Osvaldo cuando este apenas iba comenzando. Beto se convirtió en un personaje que en cámara se veía molestar a Osvaldo, pero pues a lo que se veía todo quedaba entre hermanos. También podría decirse mención a la que actualmente es su expareja Lisette, a quien se le solía apodar como la patrona, que también solía aparecer en sus directos, tales como una mini fiesta sorpresa de cumpleaños, entre otros. Y bueno, aunque sea su ex, Osvaldo ha mencionado que aún conserva una conexión con ella. También otro miembro de su familia podría ser Tilín, un adorable perro salchicha, el cual acompañaba también hace un tiempo, pero debido a su cambio de domicilio decidió dejarlo en casa de sus padres para que ellos hicieran cargo de él.
Como vemos, Osvaldo ha tenido un crecimiento bastante considerable al pasar del tiempo y todo esto ha llevado a bastantes cambios en su vida, tales como pasar de tener una vida un tanto privada a pasar a convertirse en algún momento en el streamer mexicano más grande. Sin duda alguna, Osvaldo está lleno de muchas sorpresas. A lo mejor y esto en lo que pasa del tiempo encontramos algún otro canal antiguo de él, quién sabe. Pero en fin, para ir concluyendo, no podría faltar hacer mención de su grupo de amigos, mejor conocido como el Mactrío, conformado por Aldo Geo, Roger y el buen Osvaldo. El Mactrío es un grupo formado por estos tres individuos, en donde a veces hay inclusión de más personas como lo son La Rivers, Rocío de TA, Quackity, entre muchos otros. Pero estas inclusiones son momentáneas, ya que el grupo original está completo con Aldo, Roger y Osvaldo. Ahora vamos un poco con tal vez la pregunta que todos se hacen al ver a la Mariana. ¿Qué hay entre el Mariana y la Rivers? Pues bueno, al parecer no hay nada más que una hermosa amistad. Lo que comenzó hace mucho tiempo con unas simples partidas de Warzone por la tarde-noche se ha convertido en una hermosa amistad, en donde se ve un gran apoyo mutuo de la Rivers, que se ha convertido para él en una de sus mejores amigas, y él de igual manera para ella. Según declaraciones que han dado, ya que pues bueno, desde sus inicios se les considera como una pareja de novios o algo parecido, pero han aclarado que no lo son simplemente amigos. Y bueno, ahora con ustedes algunos datos que tal vez no conocías o tal vez sí sobre el Mariana. Número 1. ¿Sabías que el Mariana fue nominado a Streamer Revelación en los premios Eslan casi el mismo año que comenzó a streamear? Pero bueno, lamentablemente perdió contra el Chocas, mismo que estaba nominado en esos tiempos. Número 2. ¿Sabías que el Mactrío tiene una bronca, un pleito, una pelea ficticia en los videojuegos con el streamer El Chocas? Cada vez que se lo encuentran no pueden evitar burlarse todos juntos de él. Pero no te creas, todo esto es juego, ya que se ha visto que tienen una muy buena relación entre todos. El común denominador es Chocas. Tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. Número 3. ¿Sabías que el Mariana es considerado uno de los streamers que despegó a la fama gracias a la plataforma de TikTok? Número 4. ¿Sabías que el Mariana es una persona demasiado alta en cuanto al promedio? Tiene una altura de 1.90 metros aproximadamente, que esto para México es una persona muy alta para el promedio. De hecho, en videos ha mencionado que esto puede ser un problema, ya que la ropa casi la tiene que mandar a hacer a medida. Número 5. Como ya te lo mencioné anteriormente, pero ¿sabías que antes de ser el Mariana, Osvaldo ya generaba contenido antes de Twitch? Pues daba clases o tutoriales para problemas matemáticos y de geometría, además de estar metido en temas de cuestión musical. Y como dato bonus en este video, ¿sabías que el Mariana también ha sido partícipe en el doblaje oficial del idioma latino en la película de Five Nights at Freddy's? Hace partícipe de una voz. Si la has visto, déjame saber en los comentarios quién es, ¿no? Viene, si no lo sabes, viene hasta en la parte de los créditos, hasta mero abajo, ahí viene. Osvaldo Palacio Flores, voz especial, especial participación de Osvaldo Palacio Flores, y ahí viene el nombre. Y bueno, creo que hasta aquí podríamos dejar el video. Sin duda alguna es un estuche de monerías. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Todos queremos al buen Mariana. Y bien, hasta aquí dejamos este video. Mi nombre es Jorge Romero, nos vemos en la siguiente y adiós.